ante ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de interceder por las necesidades de nuestros hermanos, las cuales tú conoces, Señor, de manera detallada, y tú, Señor, eres capaz de dar una respuesta y resolver cualquiera sea la situación que ellos enfrentan. Queremos, Padre, pedirte que manifiestes tu bondad para responder, sanar, proteger, salvar y todo, Señor, lo que en tu bondad concedes a tu pueblo. También te pedimos, envía tu palabra, ya que queremos conocer más de ella. Ilumínanos. Y también, Padre, te rogamos por las personas que todavía no te conocen, para que sean alcanzados a través de esta enseñanza, y ayúdanos a nosotros, a tu iglesia, a atesorar estas recomendaciones en nuestros corazones y llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Abramos, hermanos, la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, la cual estamos estudiando los días viernes, y hemos llegado al capítulo número 2. Vamos a leer ahí la escritura en los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 en adelante: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, bien sea al rey como soberano, o bien sea a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y para premiar a los que practican el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que al obrar bien hagáis callar la ignorancia de las personas insensatas. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Respetad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece elogio es que alguien, por causa de la conciencia delante de Dios, sufra penalidades y padezca injustamente. Pues ¿qué mérito tiene soportar ser abofeteado por haber hecho algo malo? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es meritorio delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, una vez muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al que es pastor y guardián de vuestras vidas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana anterior estuvimos viendo el llamado que esta carta de Pedro nos hace para que podamos vivir con una conducta buena delante de los gentiles. Recordemos que la carta mencionaba cómo nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Teniendo esos privilegios, nosotros debemos actuar y comportarnos a la altura, diríamos, de la dignidad que se nos ha dado. Y así es como llegamos a esos versículos finales donde la carta nos está diciendo de poder andar de una manera santa delante de todos. Hasta ahí estas palabras se han referido más al ámbito personal, al ámbito privado. Pero ahora viene la mención de dos elementos que tienen que ver ya un poco más con la vida pública. El primer elemento es la relación del creyente con los gobernantes, y el otro elemento es la casa, podríamos llamarle. Realmente el nombre técnico, diríamos, por el cual se le conoce es el de los códigos domésticos. Se le llamaban códigos domésticos porque eran las normas que regulaban la vida dentro de la casa. Por eso se llamaban códigos domésticos, entendiendo que la casa, u oikos, como es la palabra griega que se usa para eso, no solamente era la familia nuclear que nosotros conocemos hoy y a lo que le llamamos casa o familia, sino que también en la época siglo I, que es cuando se redacta el Nuevo Testamento, incluía a los criados o esclavos. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, pero estos dos elementos pertenecen a la vida pública. La relación con los gobernantes, lo cual es público, y el desempeño que las personas tienen en sus relaciones sociales, domésticas, no digo familiares porque no es solo la familia nuclear, acabo de explicar, sino que incluía relaciones que hoy nosotros podríamos caracterizarlas como de empleados a jefes, o de jefes a subalternos, que era lo que en esa época correspondía a los esclavos y a los amos. Pero esto era también algo que se vivía públicamente. De manera que vamos a entrar en esta parte que sería la continuación de lo anterior, solo que del ámbito privado estaríamos pasando al ámbito público. Comienza entonces con el 13, versículo 13, cuando dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, bien sea al rey como soberano, o bien sea a los gobernadores, como enviados por él para castigar a los malhechores y para premiar a los que practican el bien. Al leer estos dos versículos, hermanos, es bien claro, ¿verdad?, que lo que está haciendo aquí la carta es que está presentándonos un resumen de lo que de una manera más amplia Pablo escribió en su carta a los romanos, particularmente en el capítulo número 13.
Esto era algo que había ocurrido más o menos unos 20 años antes, porque recuerde que Primera de Pedro, como lo dijimos en la introducción, es una carta de la segunda generación, la cual tiene como punto de partida el año 70, que es cuando se produce la destrucción de Jerusalén y del templo. Y eso es como el elemento simbólico, diríamos, o el hito que se ha tomado para separar lo que se llama la primera generación de la segunda. Entonces Pablo perteneció a la primera generación. Aquí estamos en cristianos ya de la segunda generación. Por lo tanto, ellos tenían al menos unos 20 años de tener con ellos la carta a los romanos. Y usted puede ver, si usted conoce Romanos, principalmente ese capítulo 13, sabrá que estos dos versículos que acabamos de leer, lo que está haciendo es que lo que está resumiendo lo que a Pablo le toma más o menos como medio capítulo exponer. Aquí está resumido en dos versículos. Entonces está repitiendo lo mismo que Pablo ha dicho allá. ¿Y qué es lo que dice? En primer lugar dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como soberano o a los gobernadores, que es lo que en la Reina Valera del 60, yo estoy usando la de 2020, pero en la del 60 normalmente se traduce como procónsules o prefectos algunas veces. Aquí eran eso, eran gobernadores, y por eso es que se está utilizando esta palabra gobernador, que para nosotros es muy familiar. En otras palabras, lo que está diciendo es que el cristiano, porque eso es lo que está invocando la carta al principio cuando dice por causa del Señor, o sea, es una responsabilidad del creyente estar sujeto a las autoridades. Pablo en Romanos 13 es mucho más claro, porque él dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone, y por lo tanto dice, acarrea condenación sobre sí mismo. Entonces Pablo es más enfático, diría yo. Pero como desde el tiempo cuando Pablo había escrito eso ya habían transcurrido 20 años, entonces diríamos era ya un elemento sabido de los cristianos. Y por eso es que en la carta esta que está siendo escrita después no tienen necesidad de enfatizar mucho, y por eso se limitan a decir que hay que someterse a toda institución humana. Ahora, ¿qué es, hermanos, lo que debemos entender cuando la palabra de Dios, tanto en Romanos 13 como acá en Primera de Pedro capítulo 2, dice que debemos sujetarnos a toda institución humana, ya sea el rey como los gobernadores, dice acá? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? ¿Cómo debemos entender eso de sujetarnos? Pues lo que implica, hermanos, es que como cristianos nosotros debemos someternos a toda ley, a toda ordenanza. En este tiempo eran decretos, eran edictos, lo que los emperadores emitían o los reyes. Entonces el creyente está obligado a someterse y a acatar lo que las autoridades establecen. Pero eso tiene un límite, y el límite es la línea que trazaron los apóstoles bien temprano allá en Hechos capítulo 4, cuando ellos dijeron a las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el límite, porque eran las autoridades las que les estaban diciendo a los apóstoles que en ninguna manera enseñaran en ese nombre, refiriéndose al nombre de Jesús. Entonces, significa entonces que no es, hermanos, una obediencia ciega y una obediencia absoluta. No es eso, sino que es
un sometimiento a las autoridades, en tanto que esa autoridad está cumpliendo con la responsabilidad que le compete. ¿Y cuál es la responsabilidad que le compete? Aquí lo está diciendo siempre en manera de resumen, porque Pablo lo hace más amplio en Romanos 13. Pero aquí lo dice, bueno, leo el 14: o bien sea a los gobernadores como enviados por él, y aquí está la función, para castigar a los malhechores y para premiar a los que practican bien. Ahí está. Para eso existen las autoridades, porque las autoridades Dios las estableció como producto de su gracia común. La gracia común de Dios tiene varios objetivos, pero uno de ellos es el de refrenar la maldad humana, refrenar la maldad del hombre. Y esto de refrenar la maldad tiene varios componentes también, la gracia común de Dios, pero uno de ellos es el Estado. Es decir, Dios permite y establece que haya gobernantes, pero estos gobernantes tienen un propósito específico de parte de Dios, y es perseguir a los malhechores, es decir, combatir el mal y proteger a los que hacen el bien. Ese es el propósito de las autoridades. Cuando las autoridades, usando o abusando del poder que tienen, no están persiguiendo a los malhechores, sino que los están protegiendo, o ellos mismos son malhechores, y por el contrario, lo que están haciendo es que están maltratando a las personas buenas, a los honrados, entonces ahí es donde el creyente no puede someterse, fíjese bien, no a la autoridad, porque ya dijimos, y ahí está repitiendo que hay que estar sometidos, hay que obedecerles, pero no se les puede obedecer en aquello en lo que no están cumpliendo la responsabilidad que Dios dijo, porque lo que ocurre es que ahí hay un choque. Dios estableció a los gobernantes, a las autoridades, para que castiguen el mal y protejan al bien. Esa es su finalidad. Cuando no hacen eso, entonces ¿qué sucede? Que se produce un choque entre lo que es la voluntad de Dios y la razón para la cual las autoridades han sido establecidas. Cuando se produce este choque, entonces el creyente se ve entre la espada y la pared, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué debe hacer ante una situación como esa? Lo que la Biblia dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy gobernantes podrán ser, pero si no están haciendo las cosas correctamente, es responsabilidad del creyente ser fiel a Dios, ser testigo leal de Dios, de su evangelio, de su verdad, del amor, de la reconciliación, de la luz, de la transparencia, del perdón. Eso es algo que el creyente siempre debe ser sus valores, su razón de ser, su testimonio, y no lo puede abandonar a menos que esté traicionando al evangelio y esté renunciando a ser un testigo de Cristo. Entonces, cuando la palabra dice que hay que obedecer y hay que sujetarse, ya sea a los gobernadores o al rey, ¿qué significa? Que debemos obedecer todo aquello que tiene que ver con el bien común. Pero no debe el creyente transigir con aquello que escapa a ese bien común, como se le llama en sociología, a lo que los gobernantes deberían perseguir. Entonces, esa es la razón, hermano, por la cual el cristiano, por ejemplo, paga los impuestos. Es la razón por la cual el cristiano debe obedecer
las leyes de tránsito. Esa es la razón por la cual el cristiano está sometido a todo el aparato jurídico que rige la vida de una sociedad, de un país, como código de familia, código civil, código mercantil, código penal, código procesal penal. Es decir, es un cuerpo jurídico de leyes y de normas que rigen lo que es la vida de todos, creyentes y no creyentes. Ahí estamos incluidos. Entonces es nuestra responsabilidad el estar sometidos a todo este tipo de normativas. Respetar, por ejemplo, normas de construcción, respetar, ¿qué cosas, hermano? Bueno, todo lo que se pueda legislar, leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, o sea, todo aquello que no tenga que ver, hermano, o que no choque con los valores o las razones por las cuales la autoridad existe, que es hacer el bien y perseguir a los malhechores. Ahora, cuando esta carta fue redactada, a lo mejor lo recuerdan, no sé, cuando hicimos la introducción a la carta, que fue hace ya un ratito, decíamos que la fecha más probable en que esta carta fue escrita es entre el año 73 y el 92, ya de la era cristiana. Estamos en la segunda generación. Entonces, ¿quién era el rey en esa época? O sea, ¿a quién se está refiriendo la carta cuando dice que hay que estar sujeto al rey? Como estamos ya por lo menos en el 73, porque la carta, repito, fue escrita más o menos entre el 73 y el 92. Entonces, poniendo el año más temprano, el 73, es ya después de la destrucción de Jerusalén. Cuando termina la guerra, que justamente termina en el año 73. O sea, Jerusalén cae y el templo es destruido en el año 70. Pero la guerra continuó hasta el último reducto de resistencia, que es ese altiplano que se llama Masada, donde fue ya el último foco de resistencia judío, que cayó precisamente en el año 73. Pero como ahí ya todo ha sido arrasado, no hubo rey ya en lo que era la provincia de Israel. Ya no hubo rey. Entonces aquí no puede estar hablando ni siquiera de los Herodes, porque ellos ya, todo eso había sido destruido por la guerra. Entonces, ¿de qué rey está hablando? Solo había uno, que era el emperador romano. Pero sucede, hermanos, que no podemos precisar exactamente cuál de los emperadores romanos era, porque sucede que entre el año 73 y el 92, que estamos diciendo que en ese lapso, en algún momento entre esos años se escribió la carta, en ese mismo lapso en Roma hubo 3 emperadores. Pero hay algo que lo facilita, y es de que estos 3 emperadores que reinaron en ese periodo eran todos de una misma familia. Por eso se le llama los emperadores flavianos. El primero de ellos fue Vespasiano. Cuando Vespasiano murió, quien subió al trono fue su hijo Tito. Tito, siendo general, era quien había destruido la ciudad de Jerusalén y destruido el templo. Cuando su padre Vespasiano muere, él sube al trono y se convierte en emperador de Roma. Cuando Tito muere, entonces su hermano menor, que se llamaba Domiciano, es el que sube al trono. Entonces, repito la pregunta: cuando la carta fue escrita, y aquí se dice que hay que sujetarse al rey, ¿quién era el rey? Pudo ser cualquiera de estos 3, ya sea Vespasiano, Tito o Domiciano. Los 3 eran de una misma familia, porque es el padre y sus 2 hijos los que reinaron. Por eso se le llama los emperadores Flavios o Flavianos. Ahora, ¿qué características tuvieron estos emperadores?
Los tres, hermano, los tres fueron grandes perseguidores de la iglesia, de los cristianos. Ellos, hermanos, bueno, ya cuando ellos llegaron, subieron al trono, ya hacía más de 100 años que los emperadores habían comenzado a declararse dioses a sí mismos. Ya habían templos para ellos, ya habían altares para los emperadores. Ya era responsabilidad de todos en el imperio ofrecer incienso a los emperadores. Y esto es lo que hizo que se desataran las grandes persecuciones cristianas, porque los cristianos rehusaban a no reconocer a nadie como Señor, sino solamente a Jesús. Tenemos que recordar que en la obra de Pablo, una de las cosas que Pablo hizo es que todos los títulos que se le daban al emperador, Pablo se los adjudicó a Jesús. Por ejemplo, el título, o le menciono títulos que el emperador tenía. Tenía el título de Dios, Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Padre Eterno, Benefactor, Salvador. Son los títulos que recuerdo en este momento. Le he mencionado 8. Pero usted puede notar todos estos títulos que el emperador tenía. Pablo se los quita al emperador y se los da a Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo? Que está dándole el honor a Jesús. Eso, hermanos, era una tarea, ¿cómo podría decirle? De dignidad, de fe, pero al mismo tiempo de no acomodamiento. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque es ese Pablo que dijo que hay que obedecer a las autoridades. Es el Pablo que le quitó el título, todas las grandezas a los emperadores y se los dio a Jesús. Entonces, note entonces, estar sujeto a las autoridades no implica que uno va a hacer todo lo que ellas digan. No implica que uno debe aceptar todo lo que ellas hagan. No implica que uno tiene que hacer todo lo que ellos quieren obligar a la gente a hacer. No significa eso, porque Pablo se reveló abiertamente a eso. Esa es la razón por la cual él fue martirizado. A Pablo no le cortaron la cabeza porque anduviera predicando a Jesús. Hermanos, si el imperio romano era generoso, podríamos decir, porque era parte de su política de permitir el ejercicio de todas las religiones. Ellos no tenían problema con eso. Pablo podía predicar lo que quisiera. Pero si Pablo comenzaba a decir: el Señor no es el emperador, es Jesús. El Hijo de Dios no es el emperador, es Jesús. El benefactor de la humanidad no es el emperador, es Jesús. El Salvador no es el emperador, es Jesús. Y no solo títulos, sino que también acciones, como por ejemplo la palabra parusía, que era cuando el emperador visitaba una población y la gente salía a recibirlo. A eso se le llamaba parusía. Entonces Pablo toma esa palabra y se la quita y la aplica a la venida de Jesús. Entonces, cuando en Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, donde en todos los capítulos de esa carta Pablo habla de la venida de Jesús, está utilizando la palabra parusía, que era una cuestión de propaganda política del imperio, pero él se la está quitando para atribuírsela a Jesús. Entonces, tanto Vespasiano, Tito, hijo de Vespasiano, ya le dije, él es el que destruyó Jerusalén, destruyó el templo. A él se refería Jesús cuando allá en el Evangelio de Lucas, instruyendo a sus discípulos, Jesús les dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid, porque el tiempo ha llegado, huyan.
y cuando lleguen a la siguiente ciudad y los persigan, pasen a la otra ciudad, y si los persiguen, pasen a la otra ciudad. ¿Quién hizo eso? De rodear Jerusalén, de perseguirlos de ciudad en ciudad a los creyentes. Tito. Y él es el que llegó a ser emperador. Y luego, después de él, vino Domiciano. En realidad, para ser honestos, hermanos, Tito le bajó la temperatura a la persecución contra los cristianos. O sea, no significa que no la hizo. Sí la hizo, pero no tanto como lo había hecho su padre Vespasiano, y todavía no tanto como lo hizo su hermano menor Domiciano, porque él sí que fue cruel con la iglesia. Entonces, cuando aquí está hablando de someterse al rey, ¿a quién se está refiriendo a la carta? Puede ser cualquiera de los tres, porque como le digo, en el periodo en que la carta se escribió, que es ese lapso entre el año 73 y el 92, estos fueron los tres reyes, los tres emperadores que hubo. Entonces, vea, todos ellos decían que eran Dios, todos ellos reclamaban que eran Señor, todos ellos reclamaban que eran el Salvador, todos ellos declaraban que eran el Hijo de Dios, todos ellos declaraban que eran el príncipe de paz, y todos exigían adoración, y eran la razón por esa adoración al emperador era que se perseguía a los creyentes. ¿Qué pensaría usted de ese tipo de emperadores? Usted podrá decir, pero si esos son el mismo diablo. Bueno, no solo usted lo piensa, así lo dice Apocalipsis. Cuando habla, por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo, le dice: yo sé dónde tú moras, donde Satanás tiene su trono. Y se está refiriendo a las autoridades romanas. Entonces, en la misma palabra lo llama Satanás, es el mismo diablo. Pero siendo el mismo diablo, ¿qué dice la carta? Someteos a ese emperador. ¿Qué quiere que me someta a ese Domiciano que anda persiguiendo, torturando y matando creyentes? Sí, debes someterte. Pero es evidente entonces, hermanos, de que someterse significa someterse en aquellas áreas donde ellos están cumpliendo su responsabilidad, que es proteger al bueno y perseguir al malo. Aquí estaban persiguiendo a los creyentes, pero aún así ellos tenían que estar sujetos. Igual que los apóstoles, cuando ellos dijeron a las autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero estaban presos de esas autoridades y aceptaron lo que esas autoridades determinaron. Esas autoridades determinaron azotarlos. Ellos recibieron los azotes, esperaron a que los liberaran, y cuando los liberaron, siguieron predicando el evangelio, desobedeciendo a la autoridad. ¿Por qué? Porque estaban ordenándoles no aquello que tiene que ver con su función, que es proteger al bueno, al inocente, al que no tiene nada que deber, y perseguir al que realmente es el malhechor. Pero cuando la autoridad sale de estos límites, ahí es cuando la palabra de los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, en esto también va, hermanos, el tema del respeto, porque el versículo 17 termina con eso. Bueno, primero dice que hay que respetar a todos, pero por último, en el versículo 17 dice: respetad al rey. Pero ¿qué debemos entender por respetar al rey? ¿Significa que uno no tiene que hablar? ¿Significa que uno no puede mencionar y señalar como iglesia las cosas malas que están haciendo? ¿Significa eso? Fíjese que esta misma carta que está diciendo acá que hay que respetar al rey, es una carta, como le dije en la introducción, que fue escrita desde Roma. Y si vamos al final de la carta, al capítulo 5, ya casi para terminar, en el versículo 13, estamos en un versículo de terminar la carta, y es la despedida. Oiga lo que dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. ¿De quién está enviando saludos? La iglesia
que está con los redactores de la carta. ¿Pero dónde están? En Roma. ¿Pero cómo la llama allí? ¿Cómo la llama? A Roma. La llama Babilonia. ¿Y por qué la llama Babilonia? Usted debe conocer la historia que arranca ya en el libro de Génesis, cuando habla del surgimiento de Babilonia en Babel, donde se edifica la torre o Sigurat, que es el nombre que la arqueología le ha dado a estas torres, que de ahí viene Babel. O sea, la conocemos como la torre de Babel, pero de Babel viene Babilonia, que significa confusión. Entonces, es evidente que cuando se le llama Babilonia, y teniendo en cuenta que a la gran ramera en Apocalipsis 17 se la va a llamar Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, y en el 18 de Apocalipsis a Babilonia se la presenta como el sistema mundano, inhumano y corrupto que tenemos. Entonces, cuando a una ciudad se le llama Babilonia, ¿cuál es el criterio cristiano que ahí está emitiendo la carta? Cuando lo normal era que tuviera que decir: la iglesia en Roma los saluda. Pero no menciona Roma, lo menciona la iglesia en Babilonia. Obviamente, hermanos, que al llamarlo Babilonia, ¿qué significa? Es, hermanos, un calificativo peyorativo. Es como cuando usted dice: ah, no, ahí no vaya a entrar en esa casa porque ahí es una Babilonia. ¿Qué quiere decir usted con eso? Que ahí hay desórdenes, que hay inmoralidad, que allí hay, hermano, todo lo malo. Entonces, ¿qué está haciendo la carta de Pedro cuando a Roma la llama Babilonia? Hermano, es un juicio crítico el que está haciendo. Es un juicio crítico a lo que Roma es. ¿Y por qué Roma? Porque ahí está el asiento del emperador. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es, hermanos, una crítica aguda al estado moral de Roma. Entonces, note, en el capítulo 2 dice: respetad al rey. Pero en el capítulo 5 dice: este rey de Babilonia. Entonces, ¿cómo debemos entender respeto? O sea, respeto, obviamente respeto, hermano, es cuando uno no ofende, cuando uno no ataca, cuando uno no hiere a la persona. Pero eso no significa que no se le pueda señalar, no se la pueda criticar, porque es lo que la carta está haciendo al final, al llamarla Babilonia. Está emitiendo un juicio moral. Entonces, la norma, hermanos, es de que los cristianos debemos estar sujetos a las autoridades. ¿Pero qué significa estar sujetos? Estamos sujetos a todo aquello que tiene que ver con la razón para la cual Dios constituyó esas autoridades: para proteger al bueno y para castigar al malo. Pero cuando eso cambia y son los malos los protegidos y son los buenos los perseguidos, allí se salieron ya. Y el creyente no está obligado a respetar eso no está obligado. Pero si esa autoridad ha establecido normas de tránsito, ahí sí tenemos que obligarnos, porque esto tiene que ver con el bien común. Si hay una ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, que hoy no se está respetando nada, pero hay una ley territorial, de ordenamiento territorial en el país, donde dice: aquí puede haber fábricas, aquí no, aquí viviendas y no puede haber centros comerciales. O sea, eso hay un ordenamiento, había en nuestro país. Entonces, uno tiene que sujetarse a eso, porque eso tiene que ver con el bien común. Entonces, la sujeción no es algo ciego, que lo que diga Vespasiano, eso voy a hacer. Lo que Domiciano diga, eso voy a hacer. ¿Y qué decía Domiciano? Que lo adoraran a él. Entonces, como hay que estar sujetos, yo vengo a adorarlo. ¿Cómo no? O sea, de hacerlo lo podía hacer, pero la cuestión es que negaba a Cristo con eso. Traicionaba la fe. Entonces, sujetarse a las autoridades significa estar sujetas a ellas cuando están en el límite que Dios les ha puesto. En lo que no están, uno no está obligado a hacerlo. Entonces, las autoridades siempre, hermanos,
Van a tener cosas que están dentro de su competencia y van a hacer cosas que están fuera de su competencia. Entonces el creyente está sujeto a lo que sí corresponde a la competencia que Dios le ha dado, pero no debe sujetarse, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cuando se salen de su competencia. Entonces ahí, ¿a quién tenemos que ser fieles? A Dios, a los valores, a los principios que Dios nos enseña. Y el respetar, ¿qué significa? Respeto significa que si una autoridad, por ejemplo, entra en un lugar, uno tiene que ponerse en pie. O sea, esos son los protocolos, ¿no? Cuando hay una autoridad pública, que puede ser un alcalde, un gobernador, un diputado, un presidente, vicepresidente, o presidentes de los otros poderes, ¿no? Como el judicial, el legislativo. Entonces el protocolo dice que si la persona entra, uno tiene que ponerse en pie y uno no se puede sentar hasta que él se siente. Eso dice el protocolo. Y usted dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y este qué corona tiene? Eso, que es una autoridad. Y eso es el respeto. Pero no significa que no se le pueda criticar. No significa que no se puedan emitir juicios, como lo está haciendo esta carta, cuando al asiento del emperador le está llamando Babilonia. Es un juicio moral el que está dictaminando. Como juicio moral era el de Pablo cuando decía, o el de Jesús, cuando refiriéndose al rey mismo lo llamó, vayan a decirle a esa zorra. Y zorra, hermanos, significa lo mismo que significa hoy en español. Y Jesús lo usó en femenino, y en femenino significa lo mismo que hoy significa en nuestro idioma. Así llamó al rey. Porque le dijeron, mira, Herodes te quiere atrapar, sal huyendo. Y Jesús dijo, vayan a decirle a esa zorra que hoy hago la obra de mi Padre y mañana la continúo. ¿De qué estaba diciendo? Era otra forma de decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces respeto no significa que no se pueda señalar, que no se pueda categorizar, que no se pueda emitir juicios, que no se pueda criticar. No significa eso. Significa respeto a la persona como persona. ¿Comprende? De eso nos está hablando. Versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que al obrar bien hagáis callar la ignorancia de las personas insensatas. Fíjese bien bonito como la carta que hace este traslape. Porque mire, en el 14 dice que las autoridades, dice, como enviados por él para castigar a los malhechores y para premiar a los que practican el bien. Pero hablando de los que practican el bien, dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que al obrar bien, o sea, en otras palabras lo que está diciendo es, los que practicamos el bien somos los creyentes. Porque esta es la voluntad de Dios, está diciendo, que al obrar bien hagáis callar la ignorancia de las personas insensatas. Porque como son insensatos, lo que hacen es ofender a los creyentes, lo que hacen es insultarlos, lo que hacen es señalarlos de lo mismo que ellos son. Porque cada quien juzga de acuerdo a su condición. Entonces, en las acusaciones que hacen a otros, están revelando lo que ellos en realidad son. Entonces, ¿qué es lo que la carta nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que nosotros nos mantengamos haciendo el bien. ¿Por qué razón? Porque dice, esa es la voluntad de Dios, que al hacer el bien hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Eso de callar a los insensatos no es, hermanos, literalmente, porque uno no puede evitar que la gente hable lo que quiera hablar, si para eso tienen boca, ¿verdad? Y para eso les pagan también. Entonces, uno no puede callarlos, pero lo que uno puede es quitar la base de los señalamientos que están haciendo. Quitada la base, ahí es donde dice que saldrá a luz la ignorancia de estas personas. Entonces,
siempre van a haber personas que lo van a criticar, que lo van a señalar, que lo van a insultar, que lo van a maldecir, que le van a desear todos los males. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? O sea, ponerles tierra en la boca no se puede. Y tampoco es eso lo que nos está pidiendo el Señor. Lo que nos está diciendo es: ustedes actúen de tal manera que ellos no tengan una base sobre la cual poderlo señalar. Y ese es el punto, hermanos, que si nuestras vidas son transparentes, si nuestra vida hay integridad, si en nosotros hay honestidad absoluta, ¿qué van a señalar? ¿Qué van a señalar? ¿O de qué nos van a acusar? ¿Usted cree que si hubiera el mínimo indicio de algo incorrecto, usted qué cree? ¿Que no le explotaría? Pero el problema es cuando no hay ni el mínimo indicio. Entonces, ¿qué pueden hacer? Inventar, mentir. Otras veces, hermanos, he contado que allá en los años 80, había un personaje oscuro que él se dedicaba a hacer el trabajo sucio del poder. Estoy hablando de las dictaduras militares. Y él era quien denigraba, despedazaba a las personas que se mostraban opositores. Y en una ocasión le dieron el caso de un opositor y él comenzó a investigarlo para ver cómo lo podía atacar. Y pasó el tiempo, pasaron los meses y él nunca lo atacó. Entonces lo mandaron a llamar los que gobernaban en esa época y le dijeron: oiga, ¿y qué pasó? Le dimos este encargo. Y él dijo: es que vea, no le hallé nada. Él no tiene un amante, él no tiene deudas, él no tiene malos manejos de dinero, no tiene casos pendientes, no tiene nada. Entonces, nunca pudo atacarlo porque él no halló. No halló de dónde agarrarse, no halló el mínimo indicio. ¿Usted cree que si hubiera hallado el mínimo indicio no lo hubiera hecho pedazos? Pero no halló de dónde agarrarlo. Esto que le estoy diciendo, él mismo, la misma persona encargada de este trabajo sucio, lo contó en una entrevista que él concedió a un periódico pocos meses antes de morir, porque él falleció hace ya décadas que falleció. Pero a mí me llamó la atención eso y nunca lo olvidé. Claro, él allí daba los nombres, ¿verdad? Daba los nombres de quién era esta persona, quién él había investigado, y no leyó nada, no pudo hacer nada. Eso es lo que nos está diciendo la carta: que hagamos el bien de tal manera que no van a hallar qué cola pisarnos, porque no tenemos cola. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer, hermano? Es que yo creo que eso es lo que más desesperación les puede dar, ¿verdad? Y eso es lo que los hace callar, porque no hay de qué poder acusar. Entonces, cuando dice háganlos callar, no significa que uno de un golpe les va a ir a callar la boca, ¿verdad? Peor va a ser las cosas, o sea, más le está dando materiales para que lo ataquen. Pero cuando el escudo es la integridad, ¿sobre qué base lo van a acusar? Versículo 16: actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces está diciendo la carta: ustedes son libres, somos libres del pecado, libres de la ley, libres en todo sentido, pero no vayan, dice, a utilizar esta libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino actúen como siervos de Dios. Siervo significa esclavo. Entonces, somos libres, pero al mismo tiempo somos esclavos. Somos libres de todo, pero esclavos de Dios. Entonces, esa es la razón por la cual no podemos y no debemos usar la libertad que Cristo nos ha dado para lo malo, para el pecado, para dañar, para hacer cosas indebidas, sino que esta libertad la utilizamos para voluntariamente someternos al servicio de Dios. Es lo que también Pablo había mencionado ya en sus cartas, cuando él decía que nosotros tenemos dos opciones:
hablando del cuerpo, decía: ustedes pueden presentar su cuerpo como instrumento del pecado o pueden presentarlo como instrumento de justicia. Ahí vean ustedes qué escogen. Entonces vea, uno tiene que escoger quién será su amo. Si el amo será el pecado o si el amo será Dios. Pero la invitación que se nos está haciendo es que la libertad que Él nos ha dado no la usemos para el pecado, sino para ser siervos de Dios. Y el 17 es como un versículo de resumen y de cierre, que dice: respetad a todos. Respetad a todos. Y todos es todos. ¿Y quiénes eran todos en esa época? Había de todo, como en todas las épocas. No todos eran creyentes. Habían paganos, habían perseguidores de la iglesia, habían hermanos gentiles que adoraban ídolos, habían inmorales, habían ladrones, había corruptos, había de todo. Pero ¿cuál es la responsabilidad del creyente? Respetar a todos. A nosotros nos parece bien respetar a los hermanos, pero quizás no creemos que debemos respetar al vulgar de la calle o al ladrón que anda por ahí sacando carteras. Pero lo que dice la palabra es respetar a todos, que las personas nos conozcan y nos reconozcan como hombres y mujeres respetuosos, que respetamos a todas las personas, que no importa si es un niño, si es un anciano, si es rico, si es pobre, si es un doctor universitario o si es alguien que no aprendió a leer. Respetad a todos. Amad a los hermanos. Hoy sí está hablando de los hermanos. Y dice que debemos amarnos. El mismo mandamiento antiguo. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor, que se aman. Temed a Dios. Hay que temer a Dios y respetad al rey. Lo cual lo comentamos ya, que ¿qué significa respetar al rey? Hermanos, vamos a detenernos hasta ahí. Pensé que podíamos iniciar con los códigos domésticos, pero ya se me terminó el tiempo. Pero primero Dios, en la próxima oportunidad lo retomamos, y lo que hoy hemos escuchado, aprendamos las lecciones para ponerlo en práctica en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y ahora quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, mas si usted ha escuchado la palabra de Dios y habiendo entendido, hoy se da cuenta que solo hay un rey, un soberano, que es el Señor Todopoderoso. Y todas las demás cosas tienen sus límites, donde pueden llegar y donde no pueden llegar. Y la responsabilidad del cristiano es del lado de Dios toda la vida. Obedecer a Dios antes que a los hombres, siempre, siempre. Por eso yo quiero invitar, si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para recibir a Jesús como su Salvador, en el lugar donde se encuentra, por favor, si usted necesita venir a Jesús, puede ponerse en pie o levantar su mano, y nosotros lo que queremos es orar por usted, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo haga su hijo, y para que usted pueda tener la lucidez y la valentía de mostrar una lealtad total al Señor, y que nunca va a ser traicionada. ¿Quiere venir a Jesús? Puede levantar su mano. También, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, mas hoy necesita reconciliarse, puede también en este momento indicárnoslo levantando su mano, y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que viene? Le voy a pedir que lo haga en este momento, porque voy a orar. Pero hago un último llamado. Si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, levante su mano
y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay una persona que ha pasado, Dios lo bendiga. Hay alguien más que necesita venir. Oremos entonces. Padre, te damos las gracias porque tu palabra siempre nos guía, siempre nos ilumina. Gracias por esta persona que viene para entregarse a ti. Gracias porque en ti hay perdón. Gracias porque en ti podemos encontrar una nueva oportunidad. Y también, Padre, ayúdanos a todos, a tu iglesia, para que nuestra prioridad seas tú, Señor, y que siempre te obedezcamos a ti antes que a los hombres. Ayúdanos a respetar a todos, a honrar a todos, a amar a nuestros hermanos, a temerte a ti. Ayúdanos para que así sea todos los días de nuestra vida. Por Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén.